Muy bien. Entonces, como vemos acá, se trata de la incidencia oblicua sobre medios parcialmente conductores. Es decir, es una continuación de lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, bueno, ¿qué habíamos visto anteriormente? Habíamos visto que cuando una onda electromagnética incide en la interfaz entre dos dieléctricos, ocurre dos fenómenos, uno de reflexión y otro de refracción. El de reflexión nos produce una onda que se devuelve al medio original, medio 1, con un ángulo igual, por cierto, al ángulo de incidencia, y la refracción nos produce una propagación, una onda que se propaga en el segundo medio, con un ángulo que ahora sí es diferente y que depende principalmente de las permitividades de los medios. Uh, Bueno, lo que vamos a hacer ahora en primera instancia es qué pasa si hay más de dos medios. Bueno, ya lo hicimos en la clase anterior cuando se trataba de incidencia normal. Yo tenía entonces en aquel caso tenía una onda que incidía perpendicularmente a un medio que era de ancho finito, al final del cual había un segundo medio para que después continuara hacia el infinito. Entonces habíamos obtenido una expresión para el coeficiente de reflexión uh, en este caso, que dependía, como ustedes recordaron, dependía del ancho del medio y además, por supuesto, de las impedancias intrínsecas de cada uno de los medios, ¿no? Pero dependía del ancho y de la frecuencia. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a extender esto al caso de la incidencia oblicua. Y tenemos ahora ya no dos medios, sino que tenemos más de dos. Bueno, como dice acá, los conceptos del punto anterior se pueden extender fácilmente al caso de medios estratificados. Podemos aplicar la ley de Snell a cada una de las interfaces para calcular la nueva trayectoria de los rayos, es decir, el ángulo de salida en el segundo medio. Y con las ecuaciones nosotros podemos hallar las magnitudes de los campos que se transmiten a través de cada uno de los medios. Pero también, importante, es que también podemos obtener una expresión para el coeficiente de reflexión visto desde el primer medio. De esta manera, ese coeficiente de reflexión también va a tener información sobre los anchos de cada una de las capas atravesadas. Ok, aquí estamos asumiendo medios en los cuales el grosor de los medios era bastante grande. Vamos a suponer que yo tengo un medio al cual el índice de refracción varía de forma suave. Así que podemos considerar más bien que el grueso de cada capa es muy pequeño. Entonces dice aquí en el caso de medios cuya permitida varía constantemente, pero en forma suave. En el caso de ellos, por ejemplo, es la atmósfera terrestre, entonces podemos considerarlo como constituido de un gran número de capas. ¿Okay? Y como la permitida cambia muy poco entre una capa y capa, el efecto de reflexión podemos quizás despreciarlo y nos concentramos principalmente en la refracción. Al final de cuentas de esto es que cuando propagamos una señal de microondas en la atmósfera terrestre, la trayectoria no es una trayectoria recta, sino que es una trayectoria curva. Dice aquí que el índice reflectivo del aire a nivel del mar es aproximadamente 1,000273 en condiciones normales y decrece casi hasta la unidad a grandes alturas. Así que entonces eso que yo acabo de mencionar ahorita podemos aplicarlo perfectamente a este caso para hallar la trayectoria de los rayos en una atmósfera normal. Cuando veamos una de las últimas clases, cuando tengamos que planificar nuestros enlaces de comunicaciones, habrá que tomar en cuenta cosas como esta. Por ejemplo, una de las cosas que entonces, que el software que utilizaremos, por ejemplo, si utilizamos Red Mobile, tomar en cuenta estas cosas para calcular la desviación de estos rayos. Y esto nos va a producir, como ustedes van a ver en esa clase, un radio equivalente, un radio de curvatura de esos rayos que se va a traducir en un rayo equivalente de la Tierra, para hacer entonces que la trayectoria sea una recta geométrica, pero con una Tierra modificada con un radio diferente, y el cual va a depender de este gradiente del índice de refracción. Entonces, en condiciones normales, pues la curvatura será una curvatura suave que se puede predecir correctamente. Sin embargo, cuando la atmósfera es turbulenta, cuando hay cambios en la atmósfera,
esos números cambian y la curvatura cambia. Em, para ilustrar un poquito de las aplicaciones prácticas que tiene que ver esto, y voy a hablar un poco de mi caso particular. Como ustedes saben, yo estudié en Inglaterra, ¿okay? Hice mi posgrado en Inglaterra y mi investigación estuvo principalmente concentrada a lo que denominamos sensado remoto de la atmósfera, que tiene que ver justamente con estos temas. Y justamente cuando es que la atmósfera real difiere de los números que nosotros hemos puesto allí. Ese número es lo que denominamos un número estándar para una atmósfera estable en condiciones promedio. La atmósfera real difiere de esos números. ¿Okay? Así que entonces, en mi objetivo en esa investigación era, entre otras cosas, pues, poder hallar medios para poder hacer un estimado a distancia eso, índice de esa variación de ese índice de refracción y poder hacer estimados de la curvatura. Por aquella época, la universidad donde yo estaba, pues trabajamos para el Ministerio de la Defensa inglés y eso era muy importante porque había en aquella época, bueno, todavía lo sigue habiendo, mucho armamento queda guiado por radar. ¿Okay? Normalmente en este caso nos concentramos básicamente en misiles tierra-aire y era muy importante estar al tanto de que esta curvatura de rayo hacía que hubiera un error en la puntería del misil. Como creo que comenté en una clase previa cuando nosotros estudiamos la curvatura de los rayos en la atmósfera, decíamos que si los rayos se andaban hacia arriba o el ángulo era muy elevado, el error era pequeño, la curvatura era pequeña. Y justamente esa situación era muy adecuada cuando estamos trabajando con misiles que llamamos misiles antimisiles. Un exponente de este misil en particular con el que trabajamos fue con el Sea Dart, que es un misil para trabajar para un misil interceptor que podía detener los ICBM, los misiles intercontinentales soviéticos, en un posible conflicto en el Mar del Norte. Acuérdense que estaba en Inglaterra. Entonces, el tema del Mar del Norte era muy sensible en aquella época. Entonces, la posibilidad de que un misil fuera lanzado desde Kazajistán, por ejemplo, con dirección a Londres, entonces la idea era poder interceptarlo fuera de la atmósfera terrestre. Y entonces en este caso, el ángulo de partida era bastante elevado y no había prácticamente error. ¿Okay? Ángulos bajos sí había problemas, había demasiados errores, misiles que tenían que estaban diseñados no tanto para atacar otros misiles que pudieran venir en un ángulo elevado, sino con aviones en vuelo bajo. Entonces, en este caso, el error que se comete en la puntería era grande y podía hacer que el misil pues, no diera en el blanco. Normalmente, cuando yo edito la asignatura de sistemas radar, yo les muestro a mis estudiantes una película de la Guerra de las Malvinas, donde justamente se muestra un poco este efecto y cómo es que los argentinos aprendieron a volar bajo para evitar las defensas antiaéreas británicas, ¿okay? Ante el tema de la Guerra de las Malvinas, que para los ingleses eran las Falklands. Entonces, bueno, eso es importante, porque lo que sucede es que este misil, el Sea Dart, fue diseñado básicamente para una posible confrontación en el Mar del Norte, actuando como interceptor de misiles ICBM. Y más bien, esos misiles fueron utilizados en el Atlántico Sur con una atmósfera completamente distinta, muy complicada, por cierto, la atmósfera del Atlántico Sur. Y más bien con aviones que estaban en vuelo bajo. Cuando los aviones estaban en vuelo alto, el misil no pelaba, como decimos allí. Okay, al principio de la película se ve eso. Hay un avión argentino que fue a bombardear posiciones inglesas en la isla de San Carlos y estaba regresando
a su base en Río Gallegos, que es la base en Argentina, de la cual despegaban estos aviones. Entonces, el tema es que por el problema del combustible, es decir, tenían que rendir el combustible lo más posible, porque si no era prácticamente un vuelo suicida, ¿no? Entonces, normalmente los aviones argentinos volaban alto, solamente descendían para atacar, y cuando regresaban tenían que volar alto para que el combustible pudiera rendirles un poco más. El problema era que cuando volaban alto se convertían en blancos fáciles para los misiles ingleses. Y así comienza la película. Entonces, más adelante se ve entonces, que los pilotos argentinos entendieron cómo funcionaba el radar inglés y empezaron a volar bajo. Y de esa forma logran destruir un barco inglés. Esa película siempre la paso, como yo les mandé a ustedes ver una película de Stephen Hawking, a los de Septiembre Real les mando a ver una película de la Guerra de las Malvinas. Bueno, entonces, ese número 1,00273, que lo montamos en un modelo que es un modelo exponencial, es un modelo estándar. Si la atmósfera está promedio, ¿okay? Ese número funciona bastante bien como una primera aproximación y nos produce un incremento de un 33% en el radio efectivo de la Tierra para estos enlaces. Y con eso que muchas veces hacemos nuestro cálculo de radioenlace asumiendo un factor de 4/3 como un factor de radio efectivo de la Tierra. Sin embargo, y eso sí lo vamos a discutir un poco más adelante, no me voy a dar demasiado aquí en este momento. Sin embargo, en situaciones reales, primero que todo, la atmósfera, el modelo ya deja de ser exponencial. Segundo, la refractividad superficial no es ese número. ¿Okay? 1,000273 deja de ser ese número. La refractividad superficial va a depender de cosas como de la temperatura, sobre todo más estoy cerca del agua, de la temperatura del agua, la temperatura del aire, la presión atmosférica, la humedad ambiental. Hay una cantidad de factores que afectan ese número. Y segundo, el modelo ya deja de ser exponencial y adopta otro modelo. Por tanto, la curvatura que sufre el rayo ya no se puede predecir tan fácilmente como este numerito. Hay que hacer otras cosas. Okay. Muy bien. Entonces, como decimos acá, esta es una primera aproximación. Entonces, si utilizo esta primera aproximación, dice la onda resultante es un radio TEM que se propaga en una trayectoria curva entre la antena transmisora y el receptor. Y yo les decía, el ángulo de esa trayectoria curva, yo podía estimarlo de antemano y podía hacer la corrección, por ejemplo, en un sistema antiaéreo. ¿Okay? De manera que el misil tomara en cuenta ese error para entonces poder llegar al blanco correcto. Sin embargo, en condiciones anómalas de la atmósfera, como yo les decía, el Atlántico Sur, la isla Malvinas y todo eso, ¿okay? Aunque aquí también tenemos en Venezuela algunas zonas bastante complicadas desde el punto de vista meteorológico. Pero en condiciones anómalas de la atmósfera, como el caso de los ductos, y eso explicaré en la clase correspondiente hacia el final del semestre, cuando vayamos a hacer el segundo proyecto. Este método geométrico pierde validez porque el campo resultante ya no es solamente TM, sino que además tiene componentes TM. Y entonces vamos a tener adicionalmente, cuando tenemos propagación con los ductos, tenemos propagación multitrayectoria, tenemos un ensanchamiento de las señales por causa del problema de retardo de grupo, y eso afecta a los enlaces de comunicaciones y en muchos casos, pues, otras aplicaciones como los sistemas de aterrizaje por instrumento en los aviones, los ILS, y también obviamente los sistemas de control de tránsito aéreo, que de nuevo tampoco es un objetivo de esta materia, sino que lo dictamos en sistema de radar, que tenemos una clase dedicada exclusivamente a ATC, control de tráfico aéreo, y explicar cómo funciona el ATC, pero además tomar en cuenta cómo el ATC tiene que prever inclusive estas situaciones anómalas, como por ejemplo las que se pueden presentar en una situación que denominamos de fenómenos de aire claro. El problema con los fenómenos de aire claro es que no son visibles al operador, el controlador de una torre de control en un aeropuerto, ¿okay? Porque él hace una estimación visual.
Entonces los fenómenos de aire claro no se ven, pero sí son sensibles al radar. Entonces el radar pudiese estimar esos fenómenos de aire claro, el más peligroso de todo, por supuesto, es la subsidencia. Y entonces, en muchos aeropuertos, sobre todo en Estados Unidos, pues, se han instalado radares meteorológicos en la cabecera de la pista o muy cerca de la cabecera de la pista para poder estimar fenómenos de aire claro muy cerca justamente del punto de aterrizaje de los aviones, ya que es precisamente durante la fase de aterrizaje es cuando es mucho más peligroso una subsidencia. Aunque también durante el despegue, ¿no? Durante el despegue una subsidencia puede evitar que un avión pueda levantar vuelo o alcanzar la altura de crucero en los tiempos que debe ser. ¿Okay? Entonces, si me consigo una subsidencia, el avión puede que no alcance la altura correcta para poder hacer el viraje. Y entonces, pues se puede producir un accidente aéreo. Pero el problema es que es durante el aterrizaje, porque cuando vienes aterrizando, si tienes una corriente de aire vertical, que es la que sucede durante la subsidencia, vas a tener un peso adicional en el avión, que es lo que normalmente ocurriría en este caso. El piloto normalmente lo que hace es que trabaja con flaps, ¿ok? Para tratar de incrementar el empuje aerodinámico hacia arriba y compensar el peso adicional de la columna de aire. Y al mismo tiempo tiene que acelerar los motores. Uno piensa que cuando uno está aterrizando está disminuyendo velocidad, pero es más bien tienes que aterrizar con fuerza en los motores y tienes que trabajar con los flaps y con los alerones para poder controlar el avión en esa situación. El problema es que si en la cabecera de la pista el avión está entrando así, se consigue la subsidencia acá. Cuando está ya por colocar las ruedas sobre el piso, el problema es que puede que la subsidencia termina y ahora lo que existe es una columna de aire caliente ascendente que hace que se levante la nariz del avión y si no la compensa inmediatamente, lo que hace es que el avión se levanta, hace esto y se estrella de cola. ¿Okay? Es muy importante. Bueno, eso lo damos en la asignatura de sistema de radar. Aquí solamente era para decirle un poco qué tan complicado es la atmósfera y cómo nosotros, inclusive desde el punto de vista electromagnético, podemos hacer una predicción de estos fenómenos para aplicaciones como las que yo acabo de mencionar de control de tráfico aéreo. Ok, ahora nuestro siguiente paso es incidencia oblicua, pero ahora el segundo medio, okay, es parcialmente conductor, ya no es un dieléctrico perfecto, sino que ahora es medio parcialmente conductor. Bueno, lo que va a suceder es que el método es más o menos el que hemos utilizado en la clase número 7. La única cosa es que la impedancia de onda es diferente a la impedancia intrínseca. La impedancia de onda tiene parte real y parte imaginaria. ¿Okay? ¿Qué más podemos decir? Bueno, dice aquí que las velocidades de fase a lo largo de la interfaz deben ser iguales, a que aquí se sigue cumpliendo que el ángulo de incidencia será igual al ángulo de reflexión. Pero ahora, en el caso del ángulo de reflexión, cuando vamos a calcular la beta, como la constante de propagación en el segundo medio es compleja, el valor de beta que vamos a utilizar es la parte imaginaria de gamma, la constante de propagación en el segundo medio. ¿Okay? Nosotros podemos ver aquí específicamente que esta gamma en el segundo medio, ¿okay? Que es la raíz cuadrada de esta J omega por epsilon efectiva por J omega por mu efectiva, que vamos a asumir que la mu efectiva es simplemente la mu sub 0. Esto es un número complejo, su raíz cuadrada seguiría siendo un número complejo, tiene una parte alfa y una parte beta. Esta parte beta es la que nosotros estaremos metiendo en la ley de Snell para poder calcular el ángulo de refracción. ¿Okay? Entonces, como dice aquí, ahora si vamos a calcular los coeficientes de reflexión y transmisión, tenemos que sustituir la impedancia
intrínseca y eta 2 por ZW2, que es la impedancia de onda. Esto que está aquí, entonces ya serían los coeficientes de reflexión para las dos polarizaciones, ¿okay? La que produce el modo TE y el modo TM. Entonces, las fórmulas son parecidas, no iguales, a las que habíamos obtenido anteriormente. Fíjense ustedes que ahora hemos sustituido eta 2 por ZW2 en el término que está aquí en la expresión, igual de este lado. ¿Okay? Entonces, igualmente, los coeficientes van a ser distintos para cada polarización, pero además van a ser complejos, porque esta ZW es un número complejo. Así que entonces, estas gammas tendrán parte real y parte imaginaria. Y bueno, y esto que es para los coeficientes de reflexión, igualmente sería para el caso del coeficiente de transmisión, también sería este número complejo. ¿Okay? Como dice acá, el coeficiente de reflexión es complejo, presenta un comportamiento diferente para cada polarización, ya lo vieron en la fórmula anterior. Recordarán que en el caso TM, para la clase anterior, número 7, cuando teníamos dos medios perfectamente dieléctricos, había un ángulo particular que producía cero reflexión. Y esto lo denominamos el ángulo de Brewster. ¿Okay? Sin embargo, ¿okay? En este caso no es posible lograr una cancelación completa del numerador en la parte de reflexión para el coeficiente de reflexión ZW. Lo que ocurre es una disminución, pero no una cancelación total. Entonces, ese ángulo particular en el cual se logra el mínimo coeficiente de reflexión lo denominamos pseudo ángulo de Brewster. El ángulo de Brewster se aplica exclusivamente a medios que sean perfectamente dieléctricos. Entonces, ahí habría una cancelación completa de la onda reflejada. En el caso de estos medios parcialmente conductores, pues tenemos una disminución del coeficiente de reflexión en el ángulo de Brewster. ¿Okay? La otra cosa es que ZW, la ZZ en el segundo medio, varía con la frecuencia. Y si la Z también varía con la frecuencia, también la magnitud del coeficiente de reflexión es afectado no solamente por el ángulo, sino también por la frecuencia. Por ejemplo, entonces aquí se menciona lo siguiente. Imagínense, y esto es algo de nuevo para que lo hagan en su vida diaria. No es una fórmula que siempre les insisto. Esta asignatura hay que verla en su aplicación práctica. No es una fórmula para aplicar en un examen. Quizás una fórmula para aplicar en la vida diaria. Entonces, imaginémonos la situación siguiente. Ustedes van en el camino, ¿okay? Ustedes están caminando y están observando el asfalto. ¿Okay? Cae una lluvia suave que moja el asfalto, pero no lo lava completamente. El asfalto queda ligeramente húmedo y se forma lo que llamamos un gel, una mezcla de agua con aceite. Entonces, esa mezcla de agua con aceite se comporta como un medio parcialmente conductor. No es un dieléctrico perfecto como pudiera ser el aceite solo, ¿ok? Entonces, sino que debido a la presencia del agua, se comporta como un medio parcialmente conductor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Si nosotros observamos bien las manchas de aceite, vemos que tienen color como si fuese un arco iris, ¿ok? Hay una descomposición de colores. ¿Por qué? Porque entonces nuestra vista va a ver que para distintos ángulos de visión también vemos distintos colores, y colores están relacionados con frecuencia. Es decir, la magnitud de coeficientes de reflexión depende de frecuencia y depende del ángulo de incidencia. Por tanto, la combinación de esos dos efectos, cuando nosotros observamos en las manchas de aceite, es que una determinada porción de la mancha de aceite, que correspondería a un cierto ángulo de incidencia, nos produce una reflexión de un determinado color, digamos un color azulado. Y otra, un poco más allá, tiene un color más bien amarillento. Y así, o sea, hay una descomposición de colores como si fuera un arco iris. ¿Ok? Porque ustedes tenemos que para cada ángulo tenemos una magnitud diferente del coeficiente de reflexión. Entonces, por eso es, de nuevo, estos no son un conjunto de fórmulas para memorizar, porque se las voy a preguntar en un examen. No, esto es para que ustedes entiendan efectos en la vida. El hecho de ver manchas de aceite es algo que
no ocurre frecuentemente. Cualquiera de nosotros vemos justamente, sobre todo en el asfalto, cuando está, después de una lluvia suave, pasan estas manchas de aceite. Cuando la lluvia es fuerte, la lluvia lava el aceite, la capa de aceite que está encima del asfalto, y por eso en adelante la reflexión que tenemos no presenta estos colores. Tenemos una reflexión prácticamente blanca, ¿ok? Por decirlo de alguna manera. Todos los componentes espectrales están más o menos en la misma proporción, entonces podemos ver el reflejo de la luz del cielo en el agua que está sobre el asfalto, pero no vemos colores. Los colores están cuando es una lluvia suave que hace que se pueda formar ese gel. Y sobre todo se los digo para aquellas personas que manejan, ¿ok? La mayoría de nosotros, muchos choferes. Y un detalle importante, si ustedes están manejando y ven colores en el suelo, disminuyan drásticamente la velocidad. No frenen porque van a patinar, pero sí disminuyan drásticamente la velocidad. Porque si ven colores en el suelo, quiere decir que hay ese gel, esa mezcla de aceite con agua, y es muy, muy resbaloso. Entonces, puede patinar el carro cuando ustedes ven eso. En cambio, por eso es que es muy peligroso cuando está empezando a llover. Después que la lluvia cae fuerte, que ya se lava el pavimento y se lleva ese aceite y también se lleva ese gel, entonces ya los cauchos vuelven a tener tracción sobre el camino y ya las posibilidades de un patinaje disminuyen. Pues. Es muy importante como una aplicación práctica. Si ustedes están manejando y ven colores en el piso, cuidado porque las posibilidades de patinar son muy grandes. Ok, es muy importante entender esto porque muchas veces tenemos enlaces de radio que cruzan superficies acuosas, pero en particular sobre todo el mar. ¿Okay? Fíjense que la incidencia oblicua sobre el medio parcial interconductor, aquí estoy haciendo la acotación, es muy importante el caso de propagación de señales de radio sobre el mar. Muchas veces tenemos radioenlaces que tienen que cruzar el mar. Y debido a que el mar tiene una gran cantidad de sales disueltas, es un conductor muy bueno. ¿Okay? Además, su épsilon es grande. La épsilon relativa del mar es aproximadamente 80 veces la del aire. Entonces, cuando tú mezclas el tema de la épsilon con el tema de la sigma, en el caso del agua de mar se produce una impedancia de onda extremadamente baja para casi todas las frecuencias de interés en comunicación. Entonces, nosotros que somos ingenieros de comunicaciones, si me toca hacer un enlace sobre el mar, tengo que tomar en cuenta que esto va a producir una reflexión bastante fuerte. ¿Okay? El agua del mar va a presentar una reflexión bastante fuerte. Ahora, vamos a ver cómo podemos aplicar esas fórmulas que teníamos antes para resolver algunos problemas. Entonces, al sustituir las expresiones anteriores, encontramos que el coeficiente de reflexión es cercano a la unidad para el caso de polarización vertical, que sería el modo TM. ¿Okay? Y -1 para la polarización horizontal, para el modo TE. ¿Okay? O sea, los valores son muy cercanos a la unidad. Pero adicionalmente encontramos lo siguiente, que en el caso de la polarización vertical existe un ángulo pseudo-Brewster y eso puede ayudar a reducir las reflexiones indeseables. En general, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer dependiendo de lo que creamos nosotros? Muchas veces cuando tenemos enlaces de comunicaciones que necesariamente tienen que cruzar sobre el mar, vamos a tratar de buscar ese ángulo pseudo-Brewster en unos casos para tener un coeficiente de reflexión disminuido, para tratar de disminuir la onda reflejada. O en otros casos, tenemos que estar conscientes de que vamos a tener la reflexión y tenemos que buscar otros medios para tratar de disminuir la onda reflejada. De nuevo, insisto, el problema cuando tenemos
propagación multitrayectoria es que tenemos retardo de grupo. Eso nos produce limitación en el ancho de banda que podemos transmitir a través de ese enlace. Ok, entonces sigamos por adelante. Veamos en estas dos gráficas que están acá, los coeficientes de reflexión para el mar a 1 MHz, es decir, una frecuencia que podemos decir de radiodifusión. Recuerden que yo en la clase anterior les había comentado algo que, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en onda superficial, la onda superficial puede viajar a grandes distancias. Si yo estoy cerca del litoral, yo puedo escuchar señales de otros países en estas bandas de frecuencia baja. 1 MHz es justamente el centro de la banda llamada de AM, la banda comercial de AM, va desde 545 hasta 1605 kHz. ¿Okay? Entonces, 1 MHz queda aproximadamente en el centro de la banda. O sea que esto es ilustrativo, el hecho que yo haya colocado 1 MHz acá, es ilustrativo más o menos de cuál sería la situación para estaciones de AM comercial. Existen, obviamente la modulación se puede aplicar en cualquier otra frecuencia, la modulación de amplitud con modulación de frecuencia, se pueden aplicar otras frecuencias. Lo que pasa es que esta banda se llama AM porque originalmente el método de modulación preferido era modulación de amplitud. Sin embargo, por ejemplo, y en Europa ya no se utiliza en esta banda modulación de amplitud. ¿Okay? Se utiliza una modulación digital. Ya tenemos allí en esta banda lo que llamamos radio digital de AM. Entonces, bueno, volviendo a lo que me interesa acá, observen ustedes la situación para las dos polarizaciones. ¿Okay? Esto que está al lado izquierdo es la magnitud del coeficiente de reflexión, tanto para la polarización horizontal modo TE, como por la polarización vertical en modo TE. ¿Okay? Entonces, vean ustedes que para el caso del modo TE, prácticamente la amplitud es 1. ¿Okay? Para todos los ángulos. Por cierto, los ángulos que están aquí están en radial. ¿Okay? O sea, que esto que está aquí es pi medio. Y recuerden, los ángulos son medidos desde la vertical hacia abajo. De manera que entonces, estos ángulos que están aquí, del lado, de este lado, estos son ángulos rasantes, son muy bajos, son casi horizontales, ¿no? Esta es la dirección vertical y esta es la horizontal. Entonces, vean ustedes que el coeficiente de reflexión para el modo TE es prácticamente la unidad para todos los ángulos, pero el caso TM, fíjense que presenta una disminución para ángulos rasantes. Después vamos a hacer una ampliación de esta zona, para que ustedes lo puedan ver con un poquito más detalle. Y esto que está aquí mostrado es el tema del ángulo. ¿Okay? Entonces, en el caso del coeficiente de reflexión para la polarización horizontal, ¿okay? Para el modo TE, el ángulo es 180 grados, o sea, pi radial. Todo el tiempo, en tanto que para la proyección vertical, el ángulo de coeficiente de reflexión es prácticamente 0, excepto ya cuando nos aproximamos a la distorsión rasante, ¿okay? Que ahí sí hay un cambio en el ángulo de coeficiente de reflexión. Vamos a ver una siguiente lámina en la cual vamos a hacer una ampliación de esta zona que tenemos por acá, ¿okay? La zona rasante. Okay, entonces aquí tenemos, fíjense que ya tenemos un ángulo cercano a los 90 grados. Ok, 90 grados sería aquí. Ya pi medio. Entonces, vean ustedes, para la polarización horizontal, el módulo sigue siendo la unidad, prácticamente. Pero para el caso de la polarización vertical, el modo TM, okay, ocurre una disminución a este ángulo que es acá. Aquí hay un ángulo, es un ángulo pseudo-Brewster. No es un ángulo Brewster completo porque el coeficiente no llega a 0, pero sí hay una disminución. Fíjense que estamos hablando de que esto llega a un 40%. O sea, hay una disminución en la amplitud de la onda reflejada. Y bueno, lo que está a la derecha son las variaciones de los ángulos, igual que lo hicimos en la lámina anterior. Ok, esta es una frecuencia baja. Muchas veces nos interesa también cuál vaya a ser el comportamiento de esto cuando las señales son de frecuencias mucho más elevadas, señales de microondas. ¿Okay? Aquí tenemos entonces lo mismo para el caso
del coeficiente de reflexión, pero ahora la frecuencia es 1 GHz. ¿Ok? Entonces, ¿ok? A 1 GHz tenemos este comportamiento aquí. Esta es la polarización horizontal. El coeficiente de reflexión estaba como en un 82%, ¿okay? Y va subiendo eventualmente hacia un 100% hacia la condición rasante. Pero fíjense, para el caso de la polarización vertical, ¿okay? Que es esta que está aquí, el modo TM. Igualmente, aquí tenemos un ángulo pseudo-Brewster, inclusive con una atenuación inclusive mayor que para el caso de 1 MHz. Aquí tenemos una disminución aún mayor. Y luego, por supuesto, si se vuelve casi a la unidad hacia acá arriba. Entonces, en algunas ocasiones puede ser conveniente que nosotros tengamos un enlace en el cual el ángulo no sea horizontal, sino que tenga una cierta inclinación para tratar de aprovechar esta disminución por el ángulo pseudo-Brewster. Bueno, aquí tienen el mismo comportamiento de la fase. Si ahora consideramos los ángulos rasantes, pues ustedes ven aquí, esto que está acá es simplemente una ampliación de lo que hicimos en aquel caso. ¿Okay? Y aquí va a tener el asunto de la fase. Esta creo que es la última lámina, pero voy a aprovechar esto para comenzar unas cosas adicionales, ya que la clase de hoy fue un poquito más corta que otra. ¿Okay? Entonces vamos a terminar la presentación. Aquí hacemos un stop play. Vamos a dejar de compartir acá. Ok. Lo que les comentaba a ustedes anteriormente era que nosotros tuvimos esa disminución fuerte de coeficiente de reflexión, pero no hubo una anulación completa. Entonces, acá nosotros, creo que me faltó una lámina, déjenme ver. Sí, hay una lámina al final que, en la cual nosotros comparamos qué pasaría si el agua de mar no fuera conductora. Vamos a volver a poner esa lámina para esta última lámina que está acá. Ok. Ok, entonces ahí tiene una última lámina de esto, ¿verdad? En la cual, ¿qué pasaría si el agua no fuera conductora? En el mismo caso, a 1 GHz, pero en este caso, ya el agua no es conductora, sino que es un dieléctrico perfecto, pero con una epsilon relativa de 80. Entonces tenemos esta cancelación total de coeficiente de reflexión a un cierto ángulo de elevación que estaría alrededor de unos 4 o 5 grados, ¿okay? De elevación. Bueno, lo que yo quería hacer ahora es utilizar una pizarrita para mostrar un caso. Como yo les decía, que me interesa mostrar algunas cosas adicionales. Así que vamos a poner aquí una pizarra para mostrar un caso real donde nosotros podemos aplicar este tipo de cosas. Fíjense, nosotros tenemos un radioenlace allí en el cual tenemos que cruzar mar. Y en este caso estoy hablando de un sistema para comunicar tierra firme con la isla de Margarita. El tema es que es un tramo de mar bastante grande. Las posibilidades de que nosotros tengamos propagación multitrayectoria y con todos los problemas que ustedes se pueden imaginar al respecto, pues eran muy grandes en este enlace. Así que entonces yo voy a dibujar un poquito cómo sería, digamos, la costa del estado Sucre. ¿Okay? Ok, este es el estado Sucre para nosotros. Y pues aquí la isla Margarita me queda más o menos, aquí está la península pequeña y aquí está la grande. Okay. Y esto, por supuesto, ¿saben? Entonces, ¿qué es lo que el problema nuestro era cómo hacer un radioenlace para comunicar tierra firme con Isla de Margarita? El problema, ok, la situación obvia que a uno se le podía ocurrir era tratar de buscar los puntos más cercanos. O sea, tratar de colocar un radioenlace desde Carúpano
hasta este punto que está acá. ¿Okay? Esa sería, digamos, la primera aproximación, ¿no? Trataría poner un enlace desde ese lado, pero ese enlace está cruzando una gran cantidad de mar acá. Y el problema de propagación con reflexiones fuertes, pues son muy grandes en este caso. Entonces, bueno, estuvimos dándole vuelta y vuelta y vuelta el caso. Entonces encontramos lo siguiente, que cerca del centro de la Isla Grande hay una montaña grande, más o menos ubicada como por aquí, ¿ok? Esta zona es una montaña grande, que se llama Cerro Copey. Cerro Copey, ¿ok? Ese que entonces nosotros pensamos, y efectivamente estuvo bien hacerlo, en hacer un enlace, un radioenlace que fuera inclinado, para que tratara de agarrar un ángulo pseudo-booster como el que estábamos haciendo ahí. Pero además se nos ocurrió otra cosa. Vamos a tratar de utilizar la península como un elemento de bloqueo de la onda reflejada. Así que el enlace no salía desde Carúpano, sino que el enlace sale desde Cumaná y va directamente hasta Cerro Copey. Bueno, no me salió recta la línea, pero ustedes se pueden imaginar. Entonces, aquí, este enlace, Cumaná está acá. ¿Ves? Aquí está Cumaná, aquí está Cerro Copey. Entonces, si yo lo dibujo con un corte lateral, que voy a hacer un dibujito del lado derecho, nos quedaría entonces más o menos la situación así. Cumaná está prácticamente casi a nivel del mar. De hecho, donde se colocó la torre, está aproximadamente a 10 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, por aquí está el mar que pertenece a esta bahía que está acá. ¿Okay? Y luego viene la península, esta que está de este lado. ¿Okay? Esta es la península Araya, esta es Paria y esta es Araya. Esta es la península de Araya, este es Carúpano. Y luego viene el mar, ¿okay? Luego viene Isla de Margarita y luego viene la montaña esta que les estoy hablando, que es Cerro Copey. Déjenme ver si tengo alguna cosa para dibujar con líneas rectas. Ok, vamos a ver. Entonces, el enlace va así. ¿Ok? Y tenemos la siguiente situación. Bueno, aquí tenemos el mar. Aquí tenemos, va a haber una onda reflejada. Sí, pero el detalle que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Que la señal que sale para la onda reflejada, que saldría desde aquí, pegaría aproximadamente en este punto. Luego, ¿okay? Tendríamos que la onda reflejada haría así. ¿Okay? Entonces, esto, está la flechita, bueno, no importa. Bueno, ya se pueden dar cuenta de lo siguiente. El punto de reflexión fue calculado, entre otras cosas, por la elección de esta altura y de esta altura, muy cerca de la costa de la península de Araya, de manera que la onda reflejada está tapada por la península. Segundo, se utilizó polarización vertical para aprovechar de que el ángulo es bastante inclinado y tener en cualquier reflexión una disminución por causa de ese ángulo pseudo-Proust. ¿Okay? Y bueno, esa son parte de las cosas que nosotros como ingenieros nos toca hacer. Como de nuevo les decía, el problema no es una receta, no es algo que yo me voy a memorizar para pasar un examen. Es que yo quiero una competencia ante un problema particular. Tengo que volverme inventivo, tengo que imaginarme cosas. Como yo les decía, resulta que la primera solución que parecía la más obvia, que era irnos desde Carúpano a la playa, bueno, más o menos por ahí está un poquito más allá de por la mar, no era la correcta. Íbamos a tener demasiadas reflexiones. Entonces, pues pusimos a trabajar el cerebro, pusimos a trabajar la mente, y entonces se nos ocurrió pues esta solución que hemos trabajado acá, ¿okay? Donde aprovechamos un obstáculo natural que era la península de Araya, ¿okay? Y nos cambiamos de ciudad. En lugar de salir de Carúpano, nos salimos de Cumaná, ¿okay? Para hacer este enlace. Lo que sí, hoy día tiene una ruta parecida a esto es el cable submarino. Si hay un cable submarino que va a Isla de Margarita, que sí sale de Carúpano, ¿ok? Pero el enlace de radio sale desde Cumaná. Eso era simplemente como para hacerle notar de las situaciones nosotros como ingenieros nos pueden ocurrir
situaciones como esa. Y esas son muchas de las cosas que quiero como dejarles a ustedes como pensar de para qué sirve esta asignatura. Muchas veces los estudiantes de ingeniería de telecomunicaciones, ¿ok? Pareciera que se hubieran equivocado de carrera. En realidad ellos lo que querían era cursar ingeniería informática, que es la que está en la carrera del lado, porque lo que quieren es programar, quieren hacer programitos y quieren hacer, no sé, aplicaciones para el teléfono y toda una serie de cosas. Pero eso es de la otra carrera. Ingeniería de telecomunicaciones es esto. Enlaces de radio, enlaces de fibra óptica, enlaces coaxiales, enlaces. Y eso, ¿ok? Hace que nosotros tenemos que dominar la herramienta. Tenemos que ser competentes en el uso de los conocimientos de teoría electromagnética, de antenas, de sistemas de radiodifusión. O sea, tenemos que ser competentes en ello. El enfoque no es una memorización de fórmulas para pasar un examen, porque eso no me da competencia. El día que ustedes salgan a ejercer como ingeniero, ustedes no van a estar deduciendo fórmulas. Si acaso las estarán utilizando, pero utilizándolas como les acabo de mostrar en este caso. Yo sé que la fórmula me dice tal cosa y yo puedo aprovechar eso en una solución inventiva, algo que no existía, ¿verdad? Salí de la receta. Y entonces utilicé esto, por ejemplo, para resolver este problema de un radioenlace en el cual yo me aproveché de un obstáculo natural, ¿okay? Para disminuir la onda reflejada y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué razón hago esta insistencia constantemente? Porque si no, lo que sucede es que en algunas ocasiones los alumnos que no tienen competencias, a su vez, en otras asignaturas previas a la mía, ¿okay? No entienden esta materia desde el punto de vista práctico, solamente la ven como una memorización de fórmula. Y esto es lo que yo me tengo que aprender para el examen. Y en realidad no es aprender para el examen, es aprender para la vida, para tu vida como ingeniero. Tú tienes que internalizar estas cosas. Las conclusiones que vienen detrás de la fórmula son las más importantes. La fórmula al final de cuentas la puedes conseguir, como que dice tabulada por ahí. El problema es que tú adquieras la competencia. Tienes que adquirir la competencia a través de entender qué es lo que me dice la fórmula. Y cosas como las que yo les mostré el día de hoy, a pesar de que teníamos pocas láminas, me he tenido mucho que conversar. Pero es precisamente para que ustedes vean que todo este análisis que nosotros estamos haciendo está orientado precisamente a que este sea un conocimiento útil. Si ustedes lo único que hacen es memorizar fórmulas, el conocimiento no es útil. Y si el conocimiento no es útil, no es una competencia. Para que esto se convierta en una competencia, tenemos que convertirlo en conocimiento útil. Y esa es la labor de ustedes, no mía. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando el estudiante no asimila una aplicación como esta? Pues que queda como quien dice con una pata coja para poder continuar a avanzar en la carrera. Entonces, cuando el profesor más arriba les hable de algo que se supone que viene en mi materia, muchas veces el estudiante no sabe qué hacer y entonces lo único que recurre es a cosas que, no, lo que pasa es que el día que pasaron la materia yo estaba enfermo, no sé qué, o no asistí, o el profesor es malo, porque eso sí, es muy importante, el profesor es malo. Porque ese profesor raspa a la gente. Y el tema aquí no se trata de raspar o no raspar a la gente. El tema es que el aprendizaje es de usted, no mío. Yo no le puedo obligar, ¿okay?, a su cerebro a que entre el conocimiento. El conocimiento tiene que entrar por los ojos y por el oído suyo, ¿okay? No por una inyección que yo le pueda meter en el cerebro. Entonces, yo tengo que adquirir las competencias. Recuerdo una vez, así como manera de anécdota, el profesor Pirrone me llamó porque después de la evaluación del semestre X, yo había tenido un puntaje bajo, los alumnos me habían calificado con un puntaje bajo, y Pirrone quería saber qué había pasado allí. Entonces, porque era lo que... Y entonces, el problema era que yo decía, bueno, pues
los alumnos pueden poner ahí los números que ellos quieran. Entonces, a la larga es su percepción particular muchas veces el alumno le echa la culpa al profesor de situaciones que son propias de él. Y un poco lo que vemos ahí. Cuando fuimos a ver la evaluación, porque ese número, los alumnos se quejaban, que decían de que ellos no me entendían. Que ellos no me entendían porque yo hablaba en un lenguaje raro. Y entonces Pirrone me pregunta que si yo les daba clase a ellos en inglés, en francés o en griego, como está aprendiendo griego, entonces yo les daba las clases en griego. Y no, el lenguaje raro que yo les hablaba a los estudiantes era cálculo. Después de manera que ellos no hablaban cálculo. ¿Okay? Es decir, pasaron la materia cálculo, pero no la entienden. Y entonces, como no tenían la competencia, a su vez no entendían que esta materia, que yo no le voy a enseñar cálculo otra vez a ustedes. Ustedes tienen que tener la competencia para poder entender mi materia. Si la persona no entendía, no tenía la competencia en ese idioma que se llama cálculo, no podía entender qué eran las manipulaciones que yo hacía con la fórmula, y entonces para ellos era simplemente una receta que había que aprenderse para pasar un examen. Y muchas veces, claro, esas recetas no funcionan cuando le cambias los datos en un examen. El estudiante memoriza ciertas cosas y basta que tú le cambies algo en el enunciado del examen y no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no entiende el fundamento de las cosas, sino lo único que hizo fue memorizar. Basta que uno le modifique un poco el enunciado del examen o cambie los datos en un problema numérico y no saben qué hacer. ¿Okay? Entonces, mi idea siempre, estas materias, lo que yo busco es la comprensión de esto. Por eso es que decíamos que la estrategia de este semestre para nosotros, en estas condiciones tan particulares que estamos viendo de educación a distancia, ustedes van a ver un video. ¿Ok? Es responsabilidad de ustedes de ver el video o no. Pero luego vamos a tener un foro. ¿Por qué? ¿Para qué es el foro? Para que discutamos. ¿Okay? Para ver qué entendieron ustedes, para ver si la discusión que se genera en el foro podemos hacer que esos conocimientos permeen, tengan más hacia la vida personal de cada uno y no simplemente se queden como una colección de formas. ¿Okay? Entonces, como les decía de nuevo, yo no tengo manera de saber quién vio y quién no vio el video. En los foros, sí, yo puedo saber quién participa y quién no participa, porque cuando ustedes escriban sus comentarios, ahí sale el nombre de la persona que escribió el comentario. Entonces es como una especialista de clase. Pero uno puede saber quién asistió y quién no asistió a través justamente de los foros. Y para poder participar en el foro, obviamente tienes que haber visto el video previamente, como este que tenemos el día de hoy. Aquí yo estoy grabando este video, no es para que se quede allí archivado en un servidor, sino para que ustedes lo vean, lo más que verlo, que lo entiendan. ¿Okay? Bueno, eso es todo por esta noche. Descansen. Hasta luego.